Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Mundo 2020, donde conversamos con nuestros invitados sobre temas de las relaciones internacionales y de la política exterior de Cuba. Antes de entrar en materia en este tema, un tema sumamente importante, le voy a leer algunos de los planteamientos del presidente Trump. Yo podría disparar a la gente en la Quinta Avenida y no perdería votos. Tema impunidad. ¿Qué es lo que vamos a analizar nosotros? O la posible, o la real, o la ficticia impunidad con la cual ha estado actuando esta administración. Brevemente, los mexicanos nos están matando en las fronteras, en los trabajos y en el comercio. Yo añadiría que él ha dicho que los mexicanos son violadores, son delincuentes, etcétera. Está helando y nevando en Nueva York. Necesitamos el calentamiento global. Y él se fue del acuerdo de cambio climático. Estas son algunas de las frases que han sido parte de las políticas del presidente Trump. En el programa de hoy vamos a analizar este grado de impunidad y de alguna manera por qué Trump se ha comportado de la manera que él ha estado diciendo, y sin embargo el nivel de reacción, al menos desde nuestra perspectiva, no ha sido el que es necesario para de alguna manera detenerlo. Para ello tenemos con nosotros al profesor Jorge Casals, investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional, fuiste durante mucho tiempo vicerrector del Instituto de Relaciones Internacionales, experto del Programa Nacional y coordinador del área de Estados Unidos en el CIPI. ¿Qué opinión te merece esta cuestión de si el nivel de impunidad de Trump, o sobre todo al interior de los Estados Unidos? Al principio no se pensaba que él iba a lograr al menos o a tener un nivel de aceptación o de consenso de las políticas, y sin embargo lo ha logrado. Bueno, para hablar de los Estados Unidos de Trump, creo que tenemos que hacer una división. La primera es Trump y la segunda es cómo actúa Trump. Trump es un presidente más de los Estados Unidos. No se diferencia mucho ni de Coolidge, ni se diferencia de Clinton, ni se diferencia de los Bush. Justamente hace lo mismo que hicieron ellos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en Trump está el desprecio al ajeno, en Trump está el cowboy, en Trump está el Capitán América, en Trump está Trump. Y eso yo lo denomino trumpismo. Por eso una cosa es Trump, un presidente más, y trumpismo. Trumpismo es el norteamericano que desprecia al otro, que desprecia a los inmigrantes, los necesita pero los desprecia, que considera que él solo es el que tiene derecho a hacer lo que quiere en el mundo y lo dice de manera despectiva, que desprecia a las mujeres y dice que desprecia a las mujeres. Es decir, es el Trump que desprecia al mundo. Y desprecia al mundo hasta llegar a que puede decir que puede matar a un hombre en la Quinta Avenida. Pero puede decir que puede matar a un hombre en la Quinta Avenida sencillamente porque los Estados Unidos mataron a miles de hombres en Irak. Porque en Irak los Estados Unidos mantuvieron prisiones con torturas. Por cierto, también en Cuba mantuvieron y mantienen prisiones con tortura. Impunidad en los Estados Unidos. Han sido impunes hasta ahora. La diferencia es que ahora esta impunidad se proclama además de una manera abusiva, de una manera hiriente, de una manera que hace insoportable al que lo mira. A mí me llama la atención, profesor, incluso al interior del Partido Republicano, cuando comenzaron las primarias, Trump fue desbancando a los distintos contendientes que tuvo. Inicialmente se pensaba, en el año 2017, 2018, que los grandes varones del partido lo iban a detener y sin embargo no ha pasado esto. Yo creo, no sé si estarías de acuerdo, que tiene que ver con la emergencia de un consenso al interior clarísimo del Partido Republicano. Después hablaremos de los otros grupos de poder respecto a esta manera de gobernar de él y respecto al miedo que le ha infundido al resto del Partido Republicano. Recuerda,
en las elecciones de medio término, el que no estaba a favor de él le hacía una campaña clarísima y ha logrado el nivel de apoyo del Partido Republicano impensable a inicios del 2017, lo cual se vio en el impeachment. Tú que eres un economista ilustre, tema Wall Street, ¿cómo tú lo ves? Porque inicialmente había esta discusión también. Bueno, al final él no va a poder lograr, porque Wall Street en su momento apoyó a Hillary Clinton. ¿Cómo tú ves este tema? De nuevo aquí, es muy fácil de ver, no es tan fácil explicarlo. Desde mi óptica, el problema es así. Trump se presenta al proceso eleccionario de los Estados Unidos como un outsider, desde afuera. No forma parte del engranaje político de los Estados Unidos que ya repele el pueblo de los Estados Unidos, o parte del pueblo de los Estados Unidos. Hillary Clinton basó su campaña sobre la base de las elecciones, el sistema político tradicional, el tratamiento a la clase media. Por su parte, Trump basó su campaña sobre la clase obrera que había sido perjudicada por el proceso de globalización. Aquí hay una diferencia entre, al interior de los Estados Unidos, entre los globalistas, que son los neoliberales, y los aislacionistas, los nacionalistas, aquellos que repelen incluso a ese movimiento neoliberal que ha perjudicado a los Estados Unidos profundo, a la clase obrera norteamericana. ¿De qué estamos hablando aquí en definitiva? Estamos hablando de que esa globalización neoliberal afectó a los que se denominaron países del centro, y no solo Estados Unidos, también Europa. Y en Europa también tenemos los mismos problemas. Se produce entonces un proceso de derechización de los movimientos políticos eminentemente burgueses, eminentemente de los movimientos políticos que se aprovecharon de la globalización, pero al interior de esos movimientos políticos hay una clase obrera que resulta perjudicada por la globalización. A ese espectro político se dirigió Trump. No era el espectro político al que se dirigía Hillary. Al contrario, quien se dirigía a ese espectro político era Bernie Sanders. Pero, al final, el establishment demócrata estuvo a favor de Hillary y en contra de Bernie Sanders. ¿El resultado cuál fue? Bueno, pues ganó precisamente el que se presentaba como outsider de la política de los Estados Unidos. Que, por cierto, ahora la situación es distinta, pero creo que lo podremos ver después. En otro momento lo veremos, sí, está claro. No, yo creo que Trump, en esto ya son 4 años lo que lleva al frente de la Casa Blanca, ha hecho medidas que han beneficiado a Wall Street y que han beneficiado a la gran élite de poder norteamericana. Redujo los impuestos de una manera tremenda. Logró prácticamente derechizar todos los jueces de la Corte Suprema. Hay un proceso de derechización clarísima. Quitó muchas regulaciones. Y tú hablas mucho del tema de la financiarización. Es decir, todo aquello por lo cual apostaba y apuesta Wall Street en términos de esta globalización financiera, Trump lo ha hecho. Entonces, en fin, es un tipo, hay quien no le gusta, pero yo lo repito, es un tipo impresentable, indeseable, realmente le va a generar problemas a la imagen de Estados Unidos en el mundo, habría que verlo más adelante. Pero lo cierto es que ha beneficiado a amplios sectores del 1% de ese país, y eso de alguna manera explica por qué ha podido hacer lo que ha hecho. Sin embargo, a nivel del Congreso, a nivel de los demócratas, ha habido un nivel de reacción y también en la opinión pública. ¿Cómo tú valoras el ejercicio de impeachment y la reacción de los demócratas? Porque realmente estamos en medio de un país polarizado. Para llegar al impeachment vamos a primero analizar qué es lo que pasa en realidad. Yo dije antes que en Estados Unidos había 2 polos, el polo globalizador y el polo aislacionista. Y también hay 2 polos. Está los Estados Unidos Estado imperio y los Estados Unidos Estado nación. A los Estados Unidos Estado nación le conviene
por así decirlo, el aislacionismo, es decir, el desarrollo de la base industrial, la clase media o la clase obrera. La clase obrera se divide, la clase media también se divide, pero bueno, no nos da el tiempo para todas esas cosas. Lo que sí está claro es que esa clase obrera que resulta perjudicada forma parte de los Estados Unidos profundos, forma parte de el nacionalismo que propugna Trump, pero al propio tiempo está la otra parte, es decir, la globalizadora. Y la globalizadora son las transnacionales. Es decir, aquí hay una contradicción entre los Estados Unidos, Estado imperio, que es esencialmente y responde esencialmente a las grandes transnacionales, y los Estados Unidos, Estado-nación, que a los que esas transnacionales han perjudicado porque han enviado sus fábricas al exterior, etcétera, etcétera. Y en eso también tenemos, por supuesto, a la financiarización, es decir, el sector financiero que... La economía de los Estados Unidos ha funcionado como una economía de fantasía. Krugman, hace poco, escribió un artículo donde... Paul Krugman, premio Nobel. Paul Krugman, sí. premio Nobel de Economía, donde él ponía evidencia de cómo la economía de los Estados Unidos no había funcionado como Trump decía que funcionaba. Donde sí ha funcionado bien la economía de los Estados Unidos es precisamente en el sector financiero. Y ese sector financiero es el que ha provocado la burbuja, que dicho sea de paso, todos los economistas saben que más temprano que tarde va a explotar. De lo cual él, en su discurso del Estado de la Unión, ha planteado que es el gran mérito que mantiene la inflación, que los salarios, que el desempleo ha disminuido, lo cual es verdad, el desempleo, pero los salarios han disminuido con relación a periodos anteriores. En fin, se ha montado en toda esa visión del éxito para generar este mensaje en medio de esta campaña electoral. Si quieres, profesor, continuamos hablando, vamos a hacer un receso ahora en nuestro debate para volver en el segundo espacio sobre el tema rápido del impeachment y sobre todo en el mundo. ¿Cuál ha sido la reacción o cuál ha sido el nivel de impunidad que ha tenido Trump? Si te parece, interrumpimos aquí. ¿Qué podría hacer un país con 4.343,6 millones de dólares en un año? Construir más escuelas, hospitales, mejorar la infraestructura, transformar la matriz energética y aumentar el uso de fuentes de energía renovables. Si en vez de perder esta cifra en un año, Cuba empleara esta cantidad en los sectores más importantes de la economía, estarían más cerca de lograr los objetivos de desarrollo sostenible 2030. Por esta y otras razones, los cubanos exigimos no más bloqueo. Bueno, estamos conversando con el profesor Jorge Casals sobre la llamada realmente impunidad de Donald Trump. Estamos viendo el tema interno y también a nivel externo. Profesor, pero nos habíamos quedado en tema interno. ¿Tú querías hablar algo de la economía, el impeachment? Sí. Sí, lo que quería, antes de empezar con el impeachment, lo que quería era subrayar que la economía de los Estados Unidos no funciona como Trump dice que funciona. Lo único que es cierto de lo que dice Trump es el funcionamiento de las bolsas. Es lo único que es cierto. Ahora, el impeachment. Sin lugar a dudas, hoy el Partido Republicano es rehén de Donald Trump. Rehén de Donald Trump. El único que se alzó contra Donald Trump fue Romney, el único. Y por supuesto, el señor Trump ha desbarrado de Romney todo lo que ha querido. No solo de Romney, él habla mal de todo el mundo.
La gente dice que está loco, incluso las cosas que él dice, a cualquiera le dice, este tiene que estar loco, porque no puede ser que una nación que aspire a o que diga que es el líder del mundo se pelee con los mexicanos, se pelee con los canadienses, se pelee con los europeos, se pelee con los chinos, se pelee con los afganos, se pelee con Corea del Sur, se pelee con Japón. Entonces, ¿cómo vas a ser líder si tú a todos los tratas como si fueran tus vasallos o tus siervos? En realidad muchos de ellos son vasallos y la otra parte son los siervos. A los vasallos los maltrata y, como por ejemplo con Inglaterra, trata de mantener buenas relaciones, pero trata de mantener buenas relaciones, le dice a Inglaterra, a Johnson, que quiere negociar con él y después le da condiciones que Inglaterra le tiene que decir que no pueden ser, por ejemplo. Yo creo que está manejando el miedo, el terror. Cada vez que mete un Twitter tiene un nivel de impacto tremendo. Ojo, él también tiene un apoyo de un 43% de su base dura, de su base sólida, que cualquier barbaridad que diga no tiene costo. Y como para él es America First y es a Estados Unidos lo más importante, pues se da este lujo. Me llama la atención, por ejemplo, la reacción de los europeos. Hay temas donde sí ha habido diferencia. Tema de cambio climático. Los europeos ahora, sobre todo la Merkel y Macron, están pensando en crear una fuerza militar común, pero se mantienen dentro de la OTAN. Y Trump le dice todo lo que les dice, es que tienen que subir a 2% el incremento del gasto militar, y algunos se manejan o no, pero lo están haciendo muchos, y otros dicen que para más adelante. Es lo clásico, ¿no? Un poco, en su momento hablábamos nosotros de los conflictos interimperialistas, etcétera. Y coincido contigo, lo mismo los aliados canadienses, mexicanos. Ahora, cuéntame en el caso de China, esta impunidad de Trump, en el caso de China, no es impunidad porque como en relaciones internacionales todo es más complejo, ¿no? Como hemos estado viendo. Pero bueno, en términos de la reacción china ante estas acciones norteamericanas. Bueno, primero que todo, los chinos son chinos, ¿no? Cuando digo que los chinos son chinos, los chinos piensan dentro de 1000 años qué va a ocurrir. Y dentro de 1000 años el mundo va a ser distinto. Y ahora yo en esta coyuntura diría, si es que el cambio climático, consecuencia del calentamiento global, nos lleva allá. O si llegamos, porque tiene razón Putin cuando dice que no se ha declarado la Tercera Guerra Mundial, porque todo el mundo sabe que será la última, con el famoso MAD, ¿no? Y como Trump también sabe que a él le toca el MAD, no importa, MAD, estoy hablando de la destrucción mutua asegurada por sus siglas en inglés. Ahora, en definitiva, cuando nosotros estamos hablando de la actuación de Trump, esa actuación desmedida, despectiva, lo hace a partir de que él tiene la convicción de que tiene, como tú dices, tiene una base. Pero desde mi óptica, esa base que él dice que tiene, una buena parte de ella ahora va a pasar al otro que también trabaja sobre esa base. Y aquí hay algo interesante que debe ser dicho. Siempre se hace énfasis en el problema de que Trump habla para la clase obrera y esa clase obrera lo apoya. Pero la clase obrera que apoya a Trump en lo fundamental es la clase obrera blanca, que es la clase obrera que más se beneficiaba de los Estados Unidos gran potencia. Las acerías, la producción de aluminio, la producción de automóviles, pero eso hoy forma parte del cinturón de óxido de los Estados Unidos. Y el que sí, muy inteligentemente y además formando parte de toda su trayectoria, Sanders sí considera a la clase obrera como un elemento fundamental de su base electoral. De manera que nosotros tenemos hoy a un Donald Trump con su base electoral que, como tú dices, es relativamente sólida, le permite a él, como él dice, matar a uno en la Quinta Avenida y no pasa nada, que lo vota a él de todas maneras, pero tenemos a otra parte de esa clase obrera que es la clase obrera negra,
es la clase obrera latina, es la clase obrera, una buena parte de ella que trabaja en la agricultura. El problema es que no toda esa clase obrera vota, no toda esa clase obrera incluso tiene papeles. Por consiguiente, esa es una cosa que hay que garantizar que vote. Un dato, solo un dato. La participación de las elecciones con Clinton fue, con Kennedy fue un 64%. Cuando salió Clinton fue de un 62%. En las últimas elecciones con Obama fue el 60%. Fue el 60%. Es decir, que si se lograra aumentar el número de votantes en los Estados Unidos, la situación fuera completamente diferente. Hay una cosa que él maneja y que yo creo que es muy peligroso, es que él se cree que está ganando. Por ejemplo, él está poniendo este último acuerdo comercial que logró con los chinos, después de ponerle aranceles y todo lo que sabemos, diciendo que él ganó eso, que él está ganando en la porfía con los europeos, que los europeos han tenido que incrementar el gasto militar con los mexicanos, que México ha tenido que y está pagando el muro, y que con los canadienses lo que ha dicho también son barbaridades. Es decir, estamos en un manejo mediático y político de un presidente que se considera que realmente lo que dijo, ¿no?, que es impune y que está ganando en esa porfía. El caso de Rusia, yo creo que Rusia es de las grandes potencias que sí le está oponiendo resistencia, que sí está en una posición, digamos, de dureza ante las posiciones de Trump, al igual que los chinos, pero con las diferencias que tú mencionabas. En América Latina, por ejemplo, en América Latina, que se esperaba que los gobiernos latinoamericanos tuvieran una reacción adecuada a todas las barbaridades que él ha dicho de la población latina, lo que se observa, ¿qué cosa es? Un Bolsonaro, el Grupo de Lima, pero bueno, también está la resistencia, ¿no?, la resistencia de los países del ALBA, de los países del Caribe, pero esto es un tema que puede ser peligroso porque ahora estamos en medio de una campaña electoral y estamos en medio de una situación donde él puede incrementar las acciones. Por ejemplo, mira el tema Cuba. Con el tema Cuba, es verdad que la comunidad internacional lo condenó de una manera clarísima en noviembre del 2019 en el voto del bloqueo, y se hace anualmente. Pero hoy ha tomado más de 85 medidas y al menos mi apreciación es que lo están haciendo de una manera cavernariamente inteligente, que estas medidas no están teniendo el nivel de respuesta que en otros momentos a lo mejor se esperaba. ¿Coincides con esta apreciación? Bueno, parcialmente. Sí. Parcialmente porque, por ejemplo... Aquí la idea no es coincidir en todo, al contrario. Pero sí. Cuando te digo parcialmente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, con China lo que hizo fue lo que podía hacer y lo que tenía previsto hacer, porque China lo primero que hizo fue cuando empezó la guerrita que él comenzó, que ahora hay un paréntesis solo, porque coronavirus y todo eso. Claro. Esto no es una guerra comercial, esto es una guerra por la hegemonía global, pero eso también sería para otro encuentro de este tipo. Pero ¿qué hizo China? Le compró productos agrícolas que ella además necesitaba. Por consiguiente, ¿eso es un triunfo? No, sencillamente China hizo lo que dijo que iba a hacer. ¿Cuánto tengo que comprar? 200.000. Igual que ahora, dicho sea de paso, con la India. La India le vendí 3.000 millones en helicópteros. Es como él maneja todo esto. No es la realidad, ojo, pero es la que él vende. Entonces, los gastos militares de Estados Unidos son 630.000 millones de dólares. No recuerdo exacto. O 630, el año que viene va a 740.000 millones. Sí, el año que viene, pero este año. Sí, este año. Este año, 2010. Ahora, Rusia gasta 67.000. Pero el problema es que el nivel tecnológico del armamento ruso hoy es superior al que tiene Estados Unidos. Entonces, ¿le gana a Rusia en la carrera armamentista? No le gana. Y cada vez que tú analizas uno de sus grandes bluffs, lo que tú encuentras detrás de eso es precisamente un bluff. Lo que pasa es que además es un mal jugador de póker, porque es un jugador de póker que todo el mundo sabe cuál es la jugada que va a hacer a partir del bluff. Por tanto, la gente, ¿qué es lo que estás esperando?
Y bueno, si tú esperas eso, yo te doy eso. Donde sí él pudo imponer realmente sus condiciones fue en el TEMEX, es decir, en el tratado. Ahí sí él pudo imponer pero las pudo imponer sin resolver el problema esencial. Y el problema esencial es que México va a seguir produciendo los automóviles que van a ser consumidos en los Estados Unidos. Pero como me hablaste tanto, me faltó lo fundamental, que era Cuba. Sí, sí. En Cuba, con respecto a Cuba, él se puede permitir lujos que con otros no se puede permitir. Y en general, pero en especial con respecto a Cuba, se me parece más Trump y se me parece más el mundo a los tiempos de la época de Hitler, cuando el mundo le permitía a Hitler hacer, precisamente porque Hitler formaba parte de ese mundo de los grandes negocios, de la IBM, etcétera, etcétera. Cuba, nosotros no somos de una gran importancia para muchos países. Ahora mismo Francia acaba de romper los convenios que había hecho para la reparación de los aeropuertos, la compra de los aviones. Con otros países también se han hecho, porque el costo de establecer relaciones con nosotros, la relación costo-beneficio, desde la óptica del empresariado capitalista, es mejor no tener problemas en los Estados Unidos que buscarse un problema con Estados Unidos por 80, 100 millones de euros, 80, 100 millones de euros. Llama la atención que cuando los bancos le ponen las multas, los tipos van y lo pagan. Y claro, hay que matizar, los negocios que ya están en Cuba no se han ido y están con unas posiciones de principio, y los países de la Unión Europea, España, Francia, la Unión Europea. Es decir, hay unas posiciones... A nivel de Estado. A nivel de Estado. A nivel de Estado. Ya, a nivel de los negocios es diferente. Pero bueno, yo coincido contigo, profesor, y yo creo que este es un tema muy peligroso. Incluso el nivel de activismo en Estados Unidos, entre los cubanos de Estados Unidos, que le han cancelado las posibilidades de venir en charter, de ir a otras provincias, de ver a su gente. Y al menos mi apreciación es que el nivel de respuesta, el nivel de movilización en otros momentos hubiera sido más alto. Y esta política de dejar hacer, o la inercia, yo creo que puede ser peligrosa para todos. Terminamos el programa de hoy, donde hemos analizado el nivel de reacción que ha habido a la política del presidente Trump. Muchas gracias, profesor. Como siempre, mucha utilidad. Gracias a ustedes.